El año en que a Chloe le diagnosticaron cáncer, yo acababa de graduarme. Vacié mis bolsillos y descubrí que solo tenía $75. Para salvarla, les rogué a todos mis contactos y reuní $25.000. Pero de regreso al hospital con el dinero, de repente recibí la noticia de su fallecimiento. Nunca pude ver a Chloe por última vez. Durante los siguientes 5 años, me mudé sola al sur, trabajando para pagar la deuda. El día que finalmente lo pagué todo, regresé a Seattle. Y allí, en un restaurante de hot pot que solíamos frecuentar, vi a una mujer idéntica a ella. Ahora, tenía éxito profesional, una familia feliz e incluso un hijo. Los inviernos en Seattle siguen siendo bastante fríos. Con los únicos $10 que tenía en el bolsillo, compré una oferta de Groupon para un menú de $9.99. Mientras estaba concentrado en mi comida, una voz familiar desde una mesa cercana me llamó la atención. A través de un cristal esmerilado, vi a una mujer con un vestidito blanco, sirviendo comida con delicadeza a una niña que tenía delante. Al principio no le di importancia. Pero luego vi el lunar por el rabillo del ojo y sus rasgos, que se me hacían cada vez más familiares. Me puse de pie de golpe, perdiendo la compostura mientras la miraba fijamente. «Chloe, ¿eres tú?» Entre el parloteo del restaurante, debió de oírme. La mujer levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Con esa sola mirada, la emoción en sus ojos pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente se transformó en un rubor frío y reservado. «Ethan, ha pasado tanto tiempo». Me senté rígidamente frente a la madre y el niño. Chloe, sin embargo, ya se había calmado y volvía a servir la comida de la olla caliente en el plato de la niña como si nada hubiera pasado. «¿Quieres vinagre?», preguntó, con la mirada fija en la salsa de sésamo de mi plato. Me encantan los sabores ácidos. Siempre que comíamos estofado juntas, Chloe preparaba una salsa especial con vinagre solo para mí. Pero desde hace años, la mayoría de la comida me sabe insípida. Negué con la cabeza, sin saber cómo empezar esta conversación. «¿Ese año, de verdad te encontrabas bien?» Había ensayado 1000 maneras de preguntar, pero al final opté por la más directa. Chloe sabía exactamente a qué me refería, pero sus dedos solo se detuvieron un instante antes de asentir levemente, como si respondiera a algo trivial, desde luego no a una cuestión de vida o muerte. Hace 5 años, en Nueva York, en cuanto conseguí el préstamo, lo transferí a la cuenta bancaria de Chloe. Pero mientras regresaba a toda prisa a Seattle, recibí una nota necrológica. Chloe había fallecido por una insuficiencia orgánica repentina. Esa noche hacía 0 grados. Me quedé paralizado fuera de la estación de tren con mi chaqueta fina, entumecido por el frío, sin poder creerlo. Solo llevaba 3 días fuera, y Chloe no había sobrevivido. El obituario lo escribió la madre de Chloe, a quien nunca le había caído bien. La llamé, mi caballo de voz, rogándole que me dijera dónde era el funeral, pero simplemente me colgó. Tenía sentido. Cuando Chloe vivía, sus padres me menospreciaban por mi origen pueblerino. Después de su muerte, no me dejaron acercarme a ella. Entonces, ¿por qué me mintieron?, insistí, con los ojos enrojecidos. La expresión de Chloe era tensa, sus labios apretados en una línea apretada mientras permanecía en silencio. La vibración de un teléfono rompió el impasse entre nosotros. En mi pantalla, el contacto de Chloe seguía fijado arriba. Hacía 5 años que no usaba ese número, pero le enviaba mensajes todos los días. Incluso envié una foto de la comida de Groupon que estaba comiendo. Con el tiempo, se convirtió en mi diario. Todas las frustraciones, grandes y pequeñas, y todos los momentos insoportables que enfrenté mientras pagaba la deuda quedaron registrados en ese hilo de mensajes. Chloe pareció ver mi pantalla. Soltó una risa fría y luego me miró. «Porque Ethan, no puedo olvidarlo. Y no puedo perdonarte». «¿Qué?» «No puedo olvidar que te escapaste el día que me llevaron a la UCI». Me quedé atónita. «¿De qué hablas?» «¿Cuándo me escapé?» «El año que recibí la noticia del fallecimiento de Chloe. Estaba tan desesperada que contraté a un conductor sin licencia para volver corriendo a Seattle. El tren habría tardado 3 días, y yo no podía esperar. Pero nadie podría haber predicho la tormenta de nieve de ese año. Fue tan fuerte que paralizó todas las carreteras y vías férreas.
Para cuando finalmente regresé al hospital en Seattle, una nueva cepa de gripe estaba asolando la ciudad. El hospital era un caos, y la mayoría de los médicos y enfermeras habían sido reasignados. No la volví a ver y me perdí el funeral. Quedé destrozada durante mucho tiempo después de eso. Justo cuando sentía que la depresión me estaba tragando por completo, recibí un mensaje de Victoria Vance exigiendo el pago. Era mi amiga enemiga del instituto, pero era la única persona que había accedido a prestarme el dinero. Me arrastré fuera de la cama con un solo propósito. Devuelve el dinero. Sería lo último que podría hacer por Chloe. No huí, Chloe. Fui a Nueva York a pedir dinero prestado para salvarte. Revisa tu extracto bancario del 7 de enero de ese año. Ese depósito en tu cuenta lo hice yo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba explicar con la garganta ahogada, con un sabor amargo que me llenaba la boca y no podía tragar. Hacía años que no lloraba, pero al ver su rostro, recordé el momento en que la llevaron a la UCI. La recordé tocándome la mejilla, intentando consolarme. Ella dijo, Ethan, estoy bien. Cuídate. Dijo, si no lo logro, tendrás que olvidarme y empezar una nueva vida. En aquel entonces, me aferraba a la barandilla de la cama, sacudiendo la cabeza frenéticamente, rogándole que no me dejara. Porque, aparte de Chloe, nadie en este mundo había sido amable conmigo. Mis padres se divorciaron cuando era niña y ninguno de los dos me quería. Ni siquiera pude pagar la matrícula de mis 4 años de universidad. Fue Chloe quien compartió conmigo el dinero de su beca y las ganancias de su trabajo a tiempo parcial para que pudiera sobrevivir. Ella fue mi único salvavidas en un océano inmenso y vacío. Abrumado, agarré con fuerza la mano de Chloe, igual que en aquel entonces, hundiéndome de nuevo en esa desesperación sin fondo. La voz de una niña me devolvió a la realidad. La niña me miró con ojos inocentes y abiertos, pero sus palabras me provocaron un escalofrío. Señor, ¿por qué miente? Mi papá le dio ese dinero a mamá. Dijo que se lo había pedido prestado a un amigo. Mientras la niña hablaba, Chloe, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas, recuperó la claridad al instante. Apartó la muñeca y me miró con frialdad. Ethan, por favor, ten un poco de dignidad. Lo he pensado durante años. Entiendo que ante una pareja con una enfermedad grave, cualquier persona racional podría salir corriendo. Pero Ethan, nunca quise que me salvaras con dinero. Solo quería que estuvieras conmigo hasta el final. Pero desapareciste al día siguiente. Ahora estoy viva y bien. Mejor no nos molestemos más. Al terminar, Chloe respiró hondo y deslizó el último plato de carne cortada en rodajas a la olla hirviendo. Solía ser su favorita, pero siempre se aseguraba de que yo comiera hasta saciarme primero. Después de un momento, bajé la mirada y esbocé una pequeña sonrisa resignada. Había pasado tanto tiempo. Ambos necesitábamos seguir adelante. Pero antes de eso, no podía dejar que el pasado siguiera siendo una mentira. Me sequé las lágrimas, me incliné lentamente y le pregunté a la niña con una sonrisa forzada, cariño, ¿cómo se llama tu papá? La niña se mostró recelosa. Volteó la cabeza, negándose a mirarme, y tiró del brazo de Chloe. Pero siguió murmurando el nombre, Caleb Miller. Ya veo. Volví a sentarme. Caleb Miller, el hermano adoptivo de Chloe. Cuando Chloe y yo estábamos juntas en la universidad, él siempre se mostraba hostil conmigo. De hecho, él era una de las razones principales por las que sus padres me odiaban tanto. Puede que sus pequeñas manipulaciones la engañaran, pero a mí no. Vi lo que sentía por Chloe hace mucho tiempo. Pero como ella solo lo veía como un hermano, descargó toda su frustración conmigo. El dinero se había transferido desde un banco de Nueva York a un nombre desconocido, así que habría sido fácil que alguien se apropiara del crédito. Chloe, si todos afirman que Caleb les dio el dinero, ¿puede mostrarles el registro de la transferencia? Ante mis palabras, la expresión de Chloe se desvaneció, su seguridad se tambaleó. Él no puede mostrarlo, ¿pero tú crees que sí? El tipo que huyó. Ethan, ten un poco de respeto por ti mismo. Si estás tan pobre ahora como antes, búscate a otra mujer para engañar con tu historia triste. Al fin y al cabo, tu actuación fue lo suficientemente buena como para engañarme. Me temblaba la mano al dejar los palillos.
Finalmente solté una carcajada, pero mi corazón se sentía como un trozo de tela destrozado, desgarrándose silenciosamente. La persona a la que había dedicado 5 años de mi vida para salvar, la persona por la que había sacrificado toda mi dignidad, y todo había sido en vano. A sus ojos, solo era un mentiroso patético. Sí, puedo. Y Chloe, tienes razón, el pasado es el pasado. No volveré a molestarte. Pero no dejaré que nadie más se atribuya el mérito de lo que hice. La reunión terminó mal. Chloe contestó una llamada y se fue, el anillo en su dedo brillaba bajo las luces. Nunca le pregunté si estaba casada. En cambio, me quité con tristeza el anillo de plata que llevaba, el que me había comprado hacía 8 años con el dinero de 6 meses de sus clases particulares. Lo escondí en mi manga. No me la había quitado en todos estos años. Tenía los bordes deslustrados y negros. Terminé la última albóndiga de mi comida, pagué la cuenta y salí del restaurante. No creo que vuelva aquí nunca más. Afuera, saqué mi teléfono y contacté a Victoria Vance. No habíamos hablado desde que hice el último pago de mi préstamo hace un mes. El año en que la medicación de Chloe le causó una insuficiencia hepática y renal repentina, la llevaron de urgencia a urgencias con ictericia grave. Estuve junto a su ventana toda la noche, llamando a todos mis contactos. Al final, solo conseguí pedir prestados $30. No me sorprendió. No tenía familia ni amigos cercanos. Pero, desesperada, decidí probar suerte y contacté con mi amiga enemiga del instituto, la adinerada heredera Victoria Vance. $25.000, pero hay que venir a Nueva York para conseguirlos. Tuvimos una gran pelea en la preparatoria por una beca. Nadie en la escuela se atrevía a traicionar a la chica rica, pero con padres que no me querían, no tenía nada que perder ni temía nada. Tuvimos una pelea brutal. Yo fui quien le dejó la cicatriz en la frente. Al final, me disciplinaron y casi me expulsan. Ella, por supuesto, salió ilesa. Corrí a Nueva York. Cuando llegué a la dirección que me dio, encontré a Victoria sentada en una sala privada de un club, charlando con un grupo de personas. Te lo presto, pero tienes que arrodillarte, dijo, mirándome con una sonrisa juguetona y arrogante, con voz fría. Una vez me dijo, Ethan, eres la persona más dura que he conocido, el único que se atreve a plantarme cara. Eres interesante. No entendía a qué se refería en ese momento. Pensé que los ricos estaban locos, que se metían en peleas y luego llamaban a la otra persona interesante. Pero hacerme arrodillar delante de todos esta vez, claramente tenía la intención de destrozar la poca dignidad que me quedaba. No tuve elección. Entre las burlas de la gente a su alrededor, me arrodillé en el frío suelo. Entumecido. Frío. No recuerdo la sensación de mis rodillas al tocar el suelo. Solo recuerdo que, entre el ruido, Victoria pareció perder el interés y les dijo a todos que se callaran. Parecía alguien que acaba de encontrar su juguete favorito de la infancia y lo encuentra roto. Me dijo que levantara la vista y, con indiferencia, me arrojó una chapa a los pies. Me preguntó, ¿vale la pena? Por una niña. En aquel entonces, respondí sin dudarlo. Lo es. Si me preguntaras ahora, la respuesta sería no. Al oír mi respuesta, chasqueó la lengua con fastidio, luego llamó y me pidió mis datos bancarios. Los 25.000 se transferirán hoy. Te los devolveré, dije, temblando de dolor mientras me agarraba los pantalones. Su mirada se volvió cada vez más difícil de interpretar. Victoria, ¿aún tienes el registro de esa transferencia de hace 5 años? Como media hora después, respondió, puedo desenterrarlo. ¿Por qué? ¿Lo necesito? Demasiado problema. No tengo ganas. Dudé un momento y luego respondí, Chloe no está muerta. Alguien más afirmó que le habían dado el dinero. Necesito pruebas. La otra persona se quedó en silencio por un momento. Luego, un nuevo mensaje. Menudos canallas. Estaré en Seattle un rato. Te avisaré cuando lo tenga. Ven a buscarlo. De acuerdo. Victoria fue eficiente. A la tarde siguiente, me citó al restaurante más elegante de Seattle. Entre la multitud,
Victoria seguía siendo el centro de atención, irradiando confianza, pero esta vez se trataba de una cena formal de negocios. Se sentó a la cabecera de la gran mesa redonda, con la compostura perfecta. La familia Vance va a abrir una empresa de inversión en Seattle. Estaré aquí en el futuro próximo, así que espero con interés trabajar con todos ustedes. Me quedé paralizado fuera del comedor privado, observándola levantar su copa, con una expresión audaz y segura. Retrocedí rápidamente, con una extraña sensación de envidia creciendo en mi pecho. Solo entré después de que los invitados se hubieran marchado. Entre los restos de comida, la punta de su cigarrillo brillaba en la penumbra. Me miró y sacó un recibo impreso del bolsillo. Era el 7 de enero de hacía 5 años. Una transferencia bancaria de $20,000 a la cuenta de Chloe Miller. Le pediré a mi asistente que te envíe la copia digital más tarde. De acuerdo. Gracias. Tomé el periódico y me di la vuelta para irme. La voz aguda de Victoria me detuvo. Me observaba con los ojos entrecerrados. ¿Ya está? ¿Te vas? No, gracias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, deteniéndome y volviéndome hacia ella con la voz apagada. Hizo girar el vino en su copa, con la mirada baja, como si estuviera sumida en sus pensamientos. ¿Qué te parece esto? Ven a trabajar a la nueva empresa de la familia Vance. Necesitamos gente para la fase inicial. Me quedé paralizada, con los dedos retorciendo nerviosamente la manga de mi abrigo. Victoria, te has equivocado de persona. No tengo experiencia. Ella arqueó una ceja. Si mal no recuerdo, alguien fue el primero de su clase en el programa de finanzas de la Universidad de Washington, y el programa de finanzas de la UW está entre los 3 mejores del país. El tono de Victoria era sereno, casi con un inusual tono de aprobación, pero solo me entristeció aún más. En la universidad, con el apoyo de Chloe, había dedicado toda mi energía a mi promedio y a las competiciones internacionales. El plan era ir a un posgrado, conseguir una pasantía en un banco de inversión y darle un giro radical a mi vida. Pero la repentina enfermedad de Chloe y su fallecimiento lo destrozaron todo. Para pagar el préstamo, no pude hacer un posgrado. El sector financiero exige al menos una maestría, así que, aunque me gradué con las mejores calificaciones de mi clase, no pude abrirme camino. Después de sopesar mis opciones, decidí probar suerte en el auge del comercio electrónico. Llevo mucho tiempo desviándome de ese tema, pero no lo entendía. Victoria, ¿por qué haces esto por mí? Sonrió con suficiencia. Te equivocas. No te estoy ayudando. Esto es un trabajo. Tú pones el trabajo, yo pongo el sueldo. Dijo que era muy natural, pero yo sabía la verdad. Victoria podría encontrar una docena de candidatos más cualificados y más baratos que yo sin siquiera intentarlo. Aún así, no quería tener problemas con Victoria. Ella me había ayudado y le estaba agradecido. Pero nunca podría olvidar la imagen de ella mirándome mientras me arrodillaba a sus pies. No, gracias. Puedo buscar trabajo en otro sitio, dije, bajando la mirada y agarrando el recibo en el bolsillo, lista para irme. Ethan, ¿cuánto tiempo más vas a aferrarte a ese orgullo sin valor? ¿Quieres una oportunidad para cambiar tu vida o no? El repentino ataque de ira de Victoria me dejó sin palabras. Cambiar mi vida. La frase me pareció extraña, tan extraña que incluso pensarla parecía una fantasía. En ese momento, sus palabras me dolieron y me ardieron los ojos. Le respondí, Victoria, ¿qué podría entender una niña rica y consentida como tú? Mi vida es un desastre. ¿Y qué si me gradué como el mejor de mi clase en la Universidad de Washington? Tengo casi 30 años y, como dijiste, estoy tan pobre que, después de pagarte, ni siquiera puedo pagar la renta del próximo mes. Cada paso que he dado en los últimos 5 años ha sido una broma patética. ¿Verdad? Los recuerdos de los últimos años me inundaron, bebiendo hasta tener úlceras de estómago solo para cerrar un trato, siendo manipulada y amenazada por mis jefes por mi legítima comisión, volviendo a casa cada noche a un pequeño estudio para comer una comida rebajada del supermercado. Todo me invadió, ahogando el poco orgullo que me quedaba. Victoria se quedó atónita. Al cabo de un momento, su expresión se suavizó,
la sorpresa en sus ojos se desvaneció, solo para ser reemplazada por su habitual mirada condescendiente. Bien, Ethan. Si quieres revolcarte en la autocompasión, no te detendré. Se dio la vuelta, con una sonrisa burlona en los labios. Victoria se apartó el pelo de la frente, dejando al descubierto una fea cicatriz, la que le hice durante nuestra pelea. Se golpeó la cabeza contra la esquina de un escritorio y la sangre goteó sobre mis zapatillas. Recuerdo haberlas frotado durante siglos para quitar la mancha. Después, me disciplinaron y perdí mi plaza garantizada en la Universidad de Wisconsin. Pero en aquel entonces no me importaba. Confiaba en que podría entrar por méritos propios presentando el examen SAT. Y lo hice, graduándome con las mejores calificaciones y entrando al programa más competitivo de ese año, finanzas. Pero ahora, por alguna razón, esa cicatriz de 10 años parecía más amenazante que nunca. Era como la sonrisa de un demonio, burlándose de mi debilidad. Fue como si el yo de hace tantos años, el niño imprudente que creía poder conquistar el mundo, diera un paso al frente y destrozara esa sonrisa burlona. Ese recuerdo me avergonzaba por mi cobardía, por mi autocompasión. Me devolvía la mirada, exigiendo saber a qué le tenía tanto miedo. Así es, ¿de qué tenía tanto miedo? ¿Podría haber algo peor que lo que ya había pasado? La respuesta era no. Finalmente, apreté los puños y miré a Victoria. Victoria, lo haré. Quiero darle un giro a mi vida. Victoria tenía estándares muy altos. Me hizo reaprender teoría financiera, estudiar el mercado actual y analizar casos prácticos. Durante el periodo de prueba inicial, solo te pago el salario de un recién graduado. Si quieres ascender, es tu responsabilidad, dijo tras echar un vistazo rápido a mi currículum. Una noche, mientras estudiaba hasta tarde, mi teléfono vibró 2 veces, lo que me desconcentró. Era de Chloe, de ese número viejo y abandonado. A las 4 de la mañana, apareció un mensaje y luego lo borraron. Cogí el teléfono, confundida. ¿Por qué volvería a iniciar sesión en esa cuenta antigua ahora? Pero desde que recibí el recibo de la transferencia, me preguntaba cómo contactarla. Esto solucionó el problema. Le envié la copia digital del recibo a Chloe, pero no hubo respuesta. Confundido, le envié otro mensaje a la mañana siguiente. Esta vez, fui más cuidadoso. No mencioné que tenía una copia física. Nos vemos mañana al mediodía si estás libre. Esta vez, respondió al instante. De acuerdo. Chloe eligió un asador en el centro para nuestra reunión. Salí corriendo de la oficina y casi llegué tarde. El restaurante era de lujo, con un hombre con smoking tocando el piano en el centro de la sala. Abrí la puerta y busqué a Chloe con la mirada. Miré a un lado y vi a un hombre y una mujer sentados en una mesa junto a la ventana. El hombre llevaba un traje llamativo y una sonrisa amable. Me resultaba familiar. Caleb Miller. ¿Qué hacía allí? Respiré hondo, dejé mi mochila y me senté frente a ellos, con el rostro como una máscara. Había asumido que una vez que enviara el comprobante de la transferencia, todo estaría claro. No esperaba gratitud de Chloe, pero desde luego no esperaba que me mirara con tanto odio. Agarré la correa de mi bandolera y dejé el teléfono sobre la mesa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Chloe, te dije que tenía pruebas. Ya deberías haberlas visto. En cuanto hablé, un destello de confusión cruzó su rostro, pero antes de que pudiera decir nada, un camarero se acercó de repente a nuestra mesa. El borde de nuestra mesa tenía un canal decorativo que imitaba un pequeño arroyo y estaba lleno de agua. El joven camarero estaba a punto de servirme agua, pero al levantar la jarra, su codo golpeó mi teléfono y cayó directamente en el canal. Inmediatamente me agaché para recoger mi teléfono empapado. Intenté encenderlo, pero no funcionaba. El teléfono tenía 4 o 5 años y ya tenía sus problemas. Dudaba que pudiera arreglarse después de esto. Lo siento mucho. No era mi intención. Señor, ¿quiere que lo lleve a recepción? Quizás puedan secarlo y ver si enciende. El camarero tartamudeó, con la cara roja de pánico. No le di mucha importancia y simplemente negué con la cabeza. Molesto. Está bien. Ya me ocuparé de eso más tarde. Después de ese pequeño incidente, me incorporé.
No quería perder más tiempo intentando interpretar sus expresiones. Saqué la copia física del recibo de mi bolsillo y se la di a Chloe. Toma, puedes verificarlo tú mismo. Verás que es real. Chloe lo miró con expresión indescifrable. Justo entonces, Caleb se inclinó para mirar. Hacía años que no lo veía. La arrogancia e inseguridad que solían reflejarse en su rostro habían desaparecido. Ahora parecía completamente tranquilo. Miró el recibo y una sonrisa desdeñosa se dibujó en su rostro. Ethan, no has cambiado nada. Sigues fingiendo. ¿Cómo es que tu recibo es igual al mío? ¿A quién le pagaste para que me lo robara? ¿Igual al tuyo? Me quedé atónita, confundida por lo que decía. Recibí este recibo de Victoria. ¿Cómo es posible que tuviera uno? Además, el extracto bancario de Chloe solo mostraba el nombre del remitente, no el número de cuenta completo. El recibo tenía el número de cuenta completo. Le parecía imposible fingir eso. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, al ver la sonrisa petulante de Caleb, recordé. Esa mañana temprano, después de enviar el recibo digital, Chloe no había contestado. Solo cuando le volví a escribir al día siguiente para programar una reunión, me respondió. Mientras lo recomponía, Caleb sacó su teléfono. En la pantalla había un recibo digital, idéntico al que había enviado. Lo entendí. La persona que envió y luego borró ese mensaje en plena noche no era Chloe. Era Caleb. Había visto el recibo digital que le envié y luego inventó otra mentira, fingiendo que era suyo desde el principio. ¿Tienes algo más que decir, Ethan?, preguntó Chloe, agarrando el recibo en papel con la mirada llena de decepción y odio. Bajé la mirada y solté una risita amarga. Después de todos estos años, Caleb seguía siendo una espina clavada en mi costado, decidido a no darme ni un momento de paz. ¿Iniciaste sesión en tu antigua cuenta de iMessage recientemente? Chloe frunció el ceño con un destello de lástima en los ojos. Debió haber visto los miles de mensajes que le envié. Contenían todo el dolor de los últimos 5 años, cosas que no me atreví a leer de nuevo. Una punzada de tristeza empezó a invadir mi pecho, pero la reprimí. ¿Lo hiciste? Muéstrame el hilo de mensajes. Parecía confundida, pero obedeció. Caleb aún tenía una mirada triunfal. Tal como lo pensé, el mensaje con el recibo digital había desaparecido del teléfono de Chloe. Así que Caleb lo vio primero y luego lo borró. Entonces lo entendí. Tenía una captura de pantalla del recibo en mi teléfono. Pero al cogerlo, recordé que acababa de nadar y estaba completamente muerto. Suspiré. Caleb lo había planeado a la perfección. Ese camarero debió de recibir instrucciones de tirar mi teléfono al agua. Solo había venido para demostrar 2 cosas, que no me había escapado y que fui yo quien recibió los $25.000. Chloe me había apoyado durante 4 años. Si de verdad la habían engañado, una vez aclarado este malentendido, no quería saber nada más de ella. Pero ahora, al ver la cara de suficiencia de Caleb, sentí una oleada de odio puro. Chloe, ¿están casados?, pregunté, cambiando de tema bruscamente. Mis ojos se fijaron en los anillos iguales que llevaban en los dedos. Ella no dijo nada. Pero Caleb respondió por ella, con el rostro radiante de orgullo. Todavía no, pero estamos comprometidos. Bajé la mirada, con una sonrisa amarga en los labios. Cuando éramos jóvenes y llenos de sueños, Chloe me decía todo el tiempo, Ethan, no me imagino casándome con nadie más que contigo. Una escena amorosa tras otra pasaba por mi mente, solo para ser destrozada. Chloe, una última pregunta. ¿Estás con él porque creías que él era quien había conseguido ese dinero? Mi voz estaba ronca, pero tenía que saberlo. Este era el único amor verdadero que había conocido. Creía haber elegido a la persona indicada y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ese amor. Pero al final, parecía que era el único que creía en él. Chloe cruzó las manos sobre la mesa y me miró con frialdad. No reconocí la marca del reloj que llevaba en la muñeca, pero era claramente un lujo con el que solo podíamos soñar en aquel entonces. Caleb me salvó la vida. Moriría por él, así que, por supuesto, me casaría con él.
Al oír eso, un peso que no sabía que llevaba se me quitó de encima. Metí la mano en el bolsillo y saqué una tarjeta bancaria. Era la tarjeta de débito usada para hacerle la transferencia de $25,000 a Chloe. Chloe, Caleb sigue diciendo que le pidió a un amigo que hiciera la transferencia. Si es cierto, ¿por qué tengo la tarjeta desde la que se envió? En cuanto lo dije, la calma de Chloe se desvaneció. Podía ver el número de cuenta en la tarjeta. Coincidía exactamente con el del recibo. Era una prueba irrefutable, de esas que no admiten discusión. El hombre a su lado, Caleb, se puso de pie de un salto, con los ojos abiertos por el pánico, y se abalanzó sobre la tarjeta. Ethan, dame eso. Pero la retiré y la guardé en mi bolsillo. No te molestes, Caleb. Es inútil. No importa qué mentiras digas. Tengo el recibo, tengo la tarjeta, e incluso puedo contactar por teléfono con la persona que hizo la transferencia ahora mismo. ¿Puedes dejar de actuar? Es patético. Al ver que su plan se desmoronaba, Caleb perdió la compostura. Le agarró la mano a Chloe, con los ojos rojos de desesperación. Chloe, se la robó. Ethan me la robó. No le creas. Mi amigo me dio esa tarjeta hace mucho tiempo. Simplemente la olvidé. El otro día, cuando nuestra hija lo mencionó, empecé a buscarlo, pero no lo encontré por ningún lado. Debió haberlo robado. Chloe finalmente perdió la compostura. Intentó mantener la calma, pero sus ojos estaban inyectados en sangre de rabia. Caleb, ¿sigues intentando tomarme por tonta? Si tuvieras alguna prueba, la habrías mostrado hace años, no 5 años después. Siempre te consideré mi hermano. Aunque no somos parientes de sangre, pensé que éramos familia. Confié en ti. Confié en que mamá y papá no me mentirían. Nunca lo imaginé. Su voz se fue apagando al volverse hacia mí. Su rostro se contorsionó de dolor, su pecho se agitó. Las lágrimas corrían por su rostro como una presa rota. Chloe me tendió una mano temblorosa, pero retrocedí un paso, poniendo distancia entre nosotras. Ethan, nunca lo supe. Cuando desperté en el hospital, mis padres y Caleb me dijeron que te habías escapado. Dijeron que te marchaste en cuanto supiste lo grave que era mi estado. Te esperé en la UCI durante 3 días. Cuando nunca llegaste, les creí. Dijeron que Caleb le había pedido prestado el dinero a un amigo en Nueva York para salvarme la vida. Lo siento mucho. Lamento no haber confiado en ti, no haber esperado más. He leído todos tus mensajes una y otra vez. Cada vez, siento que no puedo respirar. Lo siento. Yo tampoco te olvidé nunca. Lo juro. Chloe se quedó frente a mí, con los ojos enrojecidos, incapaz de formar una frase completa. No dejaba de suplicarme, rogándome que creyera que tenía sus razones, que había pensado en mí todos estos años. Me quedé allí, observándola, sin sentir nada. Chloe, no pudiste esperar 3 días, pero yo pasé 5 años pagando esos $25,000. ¿Tienes idea de lo patético que es? Miré su anillo de compromiso. Estás comprometida. No digas esas cosas. Espero no volver a verte. Chloe negó con la cabeza, angustiada, y dio un paso adelante para decir algo más, pero ya había oído suficiente. Tomé mi bolso y me fui. Tenía una reunión importante con Victoria a las 2 y no podía llegar tarde. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza al salir del restaurante. No había planeado pedirle la tarjeta a Victoria. Pensé que con el recibo bastaría. Pero el extraño mensaje de Chloe en plena noche y su reacción de hoy me hicieron sospechar. No quería que me incriminaran ni me malinterpretaran otra vez. Así que, por si acaso, le pedí a Victoria la tarjeta de antemano. La tarjeta pertenecía a Ryan, el hermano de Victoria. Era una cuenta vieja que no había usado en años. La recibió al día siguiente desde Nueva York. Estuve distraído toda la reunión de la tarde. La impresión del almuerzo fue demasiado fuerte y no podía concentrarme. Victoria me lanzó varias miradas de fastidio antes de que finalmente lograra recomponerme y ponerme al día. 3 horas después, la reunión por fin terminó.
Se acercó a mí y me dijo en voz baja, la firma va a aceptar un proyecto con un socio de Nueva York en unos días. Iba a asignarte, pero en tu estado actual, no serías más que un peso muerto. Me giré para mirarla. Lo siento. Fue mi culpa que me distrajera. Por favor, déjame participar en el proyecto. Prometo que no volverá a pasar. Mi voz era firme. Necesitaba esta oportunidad. Después de todo el tiempo que pasé reaprendiendo todo, sabía que esta era la carrera que quería. No podía permitirme perder esta oportunidad. La expresión de Victoria se suavizó un poco, probablemente porque me había esforzado mucho hasta entonces. Ella cedió. No dejes que vuelva a pasar. Después del trabajo, fui a un taller a recoger mi teléfono dañado por el agua. Solo podía rezar para que durara hasta que terminara mi periodo de prueba. En cuanto mi puesto fuera fijo, podría permitirme uno nuevo. Me quedé en el mostrador y sentí un gran alivio cuando el teléfono encendió con normalidad. Pero un segundo después, apareció una notificación por mensaje de texto. Era una notificación de transferencia de fondos. De Chloe. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Conté los ceros. $250.000. Se me encogió el corazón. Debido a un retraso en la red, me llegó otro mensaje suyo. Era un muro de texto que llenaba la pantalla. No lo leí con atención, pero vi que estaba lleno de disculpas, recuerdos y ganas de enmendar el daño. Afuera arreciaba el viento. Me ajusté la bufanda y me dirigí a mi puesto habitual de fideos. El dueño me recibió con cariño al entrar. ¿Ethan, el típico tazón de ramen? Asentí, pero luego añadí, ¿puedo añadir un muslo de pollo hoy? ¿Listo? El proyecto de Nueva York iba a empezar a finales de mes. Al final, Victoria decidió que me quedara en el equipo. El trabajo de preparación fue agotador. Como era mi primer proyecto real, había muchas cosas que desconocía, y a menudo me quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Una noche, un analista junior llamado Leo, que también trabajaba hasta tarde, suspiró dramáticamente. «Ethan, ¿te enteraste? Mañana tendremos una nueva jefa de departamento, transferida de otra empresa. He oído que es joven, pero muy dura, incluso más dura que los veteranos de su anterior trabajo. Creo que se acabaron nuestros días de tranquilidad». Me froté los ojos cansados y di el último sorbo a mi café solo. No es que estemos viviendo la gran vida ahora, dije. ¿Cuál es la diferencia? Sí, supongo que tienes razón. Pero cuando vi al nuevo jefe de departamento al día siguiente, tuve que aceptar. Nuestros días de tranquilidad habían terminado definitivamente. Chloe Miller estaba de pie frente a la pantalla de proyección con un traje a medida, presentándose y dando inicio a su primera reunión de departamento. Sus ojos recorrieron la sala y, como era de esperar, se posaron en mí. Sostuve su mirada un segundo antes de que ella apartara la mirada rápidamente. La reunión en sí no era muy importante. Pasé la mayor parte intentando tranquilizarme, y finalmente acepté que la presencia de Chloe era simplemente una parte nueva e inevitable de mi trabajo. Ya que es mi primer día, ¿qué tal una cena de departamento esta noche? Chloe me propuso matrimonio desde el frente del salón. Todos pueden ir, ¿verdad? No querrás desairar a tu nueva jefa en su primer día. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos se clavaron en mí. Levanté la mano, con el rostro inexpresivo. Lo siento, tengo planes esta noche. No podré ir. ¿Puedo preguntar qué pasa?, preguntó Chloe con voz amable, aunque un destello de decepción cruzó su rostro. Mi perro está enfermo. Tengo que llevarlo al veterinario. ¿Mentí? Ah, ya veo. En ese momento, una sombra me cubrió. Me giré y vi a Victoria justo detrás de mí. Ni siquiera la había oído acercarse. Ethan, ¿a qué clínica veterinaria? Enviaré a mi asistente. La señora Miller es nueva. No seas grosero, dijo, poniéndome una mano en el hombro. Su tono era ligero, pero el mensaje era claro. De hecho, estoy libre. Cenaré con ustedes. Espere, señora Vance, usted. Se llevó un dedo a los labios. Me di la vuelta, sin palabras. Ahora no tenía más remedio que irme.
Victoria conocía mi historia con Chloe, aunque yo no tenía ni idea de cuánto sabía Chloe sobre mi conexión con Victoria. No tenía ni idea de a qué se dedicaba Victoria. Por todo esto, no pude saborear nada en toda la cena, ni siquiera la barbacoa coreana, que era mi favorita. Me quedé mirando la carne chisporroteando en la parrilla y escuchando a mis compañeros adular a Chloe. No podía negarlo. Chloe siempre había sido brillante, incluso en la universidad. Tras varios años ascendiendo en la empresa tras su recuperación, no me sorprendió que estuviera a la vanguardia. Victoria se sentó a mi lado, con una sonrisa fría y distante en el rostro todo el tiempo. Salía constantemente para atender llamadas y apenas probaba la comida. 2 horas después, la cena, que era interminable, por fin terminó. Todos bajamos al estacionamiento para ir a casa. Solté un largo suspiro, por fin pude relajarme. Pero al levantar la vista, vi a un hombre esperando en la entrada del garaje. Era Caleb. Llevaba un abrigo largo. Cuando vio a nuestro grupo acercarse, no dijo ni una palabra. Simplemente me miró fijamente, avanzó a grandes zancadas y levantó la mano para golpearme. Victoria se movió al instante y lo agarró del brazo con fuerza. Sus ojos estaban furiosos. ¿Quién demonios eres? Caleb forcejeó para liberarse. No es asunto tuyo. Suéltame. Voy a darle una lección. La multitud se apartó mientras Chloe avanzaba. Su rostro sombrío. Lo siento, todos. Este es mi hermano. Caleb se quedó paralizado. Al oír la palabra, hermano, se giró hacia ella con incredulidad. Chloe, ¿de qué estás hablando? Soy tu prometido. Levantó la mano, presumiendo su anillo de diamantes a todos como un loco. Soy su prometido. De verdad. Bajé la mirada, pero mis ojos se posaron en la mano izquierda de Chloe. El anillo de compromiso había desaparecido. En su lugar había una sencilla alianza de plata. Me reí para mis adentros, así que no lo había tirado después de todo. En cuanto al mío, lo había tirado hacía días. Chloe, ¿aceptaste este trabajo solo para estar cerca de él? ¿Por qué sigues tan obsesionada con Ethan? Tenemos a nuestra hija. Estamos comprometidos. ¿Por qué no me eliges? El estacionamiento resonaba con los gritos histéricos de Caleb. Jadeaba, agarrándose la cabeza con las manos. Mis compañeros, al ver el drama que se desarrollaba, retrocedieron. Victoria les habló en voz baja y firme, deberían irse todos a casa. Dudaron, claramente querían quedarse para el espectáculo. Pero cuando el jefe da una orden, la cumples. Finalmente lo entendieron. Esa niñita sí era hija de Chloe. Ya lo sospechaba, pero aún así fue un shock. Chloe y yo llevábamos años juntas. Me ayudó a terminar la universidad, pero nunca pasamos de besarnos. Siempre decía que no se acostaría conmigo hasta que nos casáramos. En aquel entonces, pensaba que era una chica tradicional, de esas con las que se construye una vida. Nunca imaginé que ya tenía un hijo con Caleb. Cuando casi todos se habían ido, Chloe por fin habló. Caleb, te lo he dicho cientos de veces. Nuestra hija fue un accidente. Estaba borracho y me desmayé esa noche. Cuando desperté, estabas en mi cama. Hablé de no quedármela, pero insististe. Y acepté porque es una vida inocente. La estoy criando. ¿No te basta? Explicó las circunstancias de la concepción de su hija. Y al terminar, me miró con dolor. Pero Chloe, eres su madre. Deberíamos ser una familia, ¿no? Dijo Caleb, un poco más tranquilo ahora, con voz suplicante. Chloe soltó una risa fría. No olvides que tú y mis padres fueron quienes me mintieron, quienes me hicieron perder a Ethan. Antes de que pudiera terminar, Victoria la interrumpió. Si van a airear sus trapos sucios, Ethan y yo nos vamos. Victoria, que había guardado silencio hasta ahora, estaba apoyada contra una columna, apretando los puños con impaciencia. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Lista para irnos? Asentí y la seguí rápidamente, ignorando los gritos y súplicas a nuestras espaldas. ¿Y a qué clínica veterinaria? Te llevo yo, dijo Victoria, deteniéndose frente a un sedán negro.
No te preocupes. No tengo perro. Me miró fijamente, pero no insistió. Entonces te llevaré a casa. Gracias, jefe, dije con un tono cargado de sarcasmo. Victoria percibió mi mal humor y pareció molesta. Condujo un rato antes de parar junto al muelle. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y me ofreció uno. ¿Estás enojada conmigo? La miré sin disimularlo. Sí, sabías de mi historia con ella, y aún así me obligaste a ir a esa cena. No puedo negarme a una asignación de trabajo, pero ni siquiera puedo escaparme de una cena de departamento. Después de decir lo que tenía que decir, Victoria soltó una suave carcajada. No respondió, solo dio una larga calada a su cigarrillo y miró por la ventana. Ethan, ¿de verdad crees que alguien puede emborracharse tanto como para que pase algo así? ¿No es así como siempre pasa en las películas? Así son las películas. Al oír eso, dejé de lado mi ira y entrecerré los ojos. ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás diciendo que Chloe miente? Eso había pasado más de una vez. Victoria me miró. ¿Esa es la única otra posibilidad que se te ocurre? Me quedé en silencio un momento, pensando en lo que insinuaba. ¿Será que la niña no es de Chloe? Pero recordé a la niña del restaurante. De verdad que se parecía un poco a Chloe. Pero la niña, se parecía muchísimo a Chloe. Tenía que serlo. Espera un momento. De repente, un recuerdo me vino a la mente. Fue hace 5 años. Después de ayudar a la familia Miller a ingresar a Chloe en el hospital, estaba almorzando en un kiosco apartado cerca del edificio principal. Justo entonces, 2 personas aparecieron por una esquina cercana. Eran el padre de Chloe, Paul Miller, y Caleb. Solo recuerdo que el señor Miller sonreía, mientras Caleb tenía la cabeza gacha, absorto en sus pensamientos. Era una escena tan normal que no le di importancia en ese momento. Pero ahora, todo encajaba. Un pensamiento aterrador empezó a formarse en mi mente. Victoria parecía saber lo que pensaba. Me miró con cansancio. Ethan, creo que ya sabes la respuesta. Pero no te llevaré más lejos. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Pero si decides hacer algo, puedo ayudarte. Intenté controlar el temblor de mi voz. Victoria, ¿por qué haces todo esto? Ayudándome con mi carrera, con mi vida personal, ¿por qué? Victoria no me miró. Arrancó el coche. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Tenemos una historia. Puedo meterme contigo. Pero nunca les hiciste nada a los Miller. ¿Qué derecho tienen a tratarte así? Mientras hablaba, un brillo cruel apareció en sus ojos. Después de esa noche, Caleb me envió una solicitud de amistad por Facebook. No me escribió, pero durante los siguientes días, publicó constantemente fotos de él en restaurantes elegantes, asistiendo a eventos exclusivos. Si me desplazaba hacia atrás lo suficiente, había fotos de él y Chloe juntos. Sabía que intentaba aprovecharse de mí. Después de lo que pasó, la actitud de Chloe hacia él debió haber cambiado. Estaba en pánico, por eso nos tendió una emboscada en el garaje y ahora intentaba sacarme de quicio. Fue en su página de Facebook donde supe que Caleb se había convertido en una pequeña influencia con los años, construyendo una marca en torno a su cariñoso padre soltero con su hija. Tenía cientos de miles de seguidores. Pero una búsqueda rápida reveló que su personalidad arrogante a menudo le causaba enfrentamientos con otros padres blogueros. Me senté frente a la computadora con las fotos que tenía. Después de pensarlo un poco, encontré el perfil de una mamá bloguera que recientemente había tenido una disputa pública en línea con Caleb. Su imagen en línea era notoriamente feroz. Al principio, la bloguera, la madre de Liam, se sorprendió y se mostró recelosa cuando la contacté. Pero esa misma noche, Caleb estaba en su propia sección de comentarios, haciendo comentarios sarcásticos sobre el peso de su hijo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me compró las fotos a un precio muy alto y obtuve una buena ganancia. Al día siguiente, en la hora punta de la tarde, iba entre la multitud camino a la tienda de fideos cuando vi que el nombre de Caleb era tendencia en Internet. Era una de las noticias más importantes. Como Caleb y Chloe estaban comprometidos,
todos en internet asumieron que Chloe era la madre de la niña. Nunca habían revelado públicamente que eran hermanos adoptivos. Así que el tema de tendencia inicial fue el hijo secreto de Caleb Miller. Pero a medida que la gente indagaba más, la verdad salió a la luz. Caleb y Chloe eran hermanos adoptivos. Caleb era el hijo ilegítimo de Paul Miller, y Chloe, su hija adoptiva. Impactante. La niña es en realidad hija del padre, Paul Miller. Surgieron cada vez más detalles escandalosos, y la historia se volvió viral. Para cuando terminé en la oficina y estaba en el último tren a casa, Caleb, viendo que la situación se estaba descontrolando, ya había publicado una aclaración. Soy hijo adoptivo de la familia Miller y no tengo parentesco consanguíneo con Chloe. El niño es mío y no tiene nada que ver con Paul Miller. Su declaración fue simple, insistió con terquedad en que el niño era suyo. Internet no se lo creyó. Hablar es fácil. Muéstranos una prueba de paternidad. ¿Crees que somos idiotas? Si el niño fuera tuyo, te habrías hecho una prueba de ADN hace siglos. Nunca me cayó bien este tipo. Es un auténtico desastre llamar gordo a un niño. No tengo ni idea de cómo se hizo famoso. Me alegra que por fin reciba su merecido. En medio del aluvión de insultos y preguntas, Caleb abandonó su habitual imagen arrogante en línea y guardó silencio absoluto. Probablemente esperaba esperar a que el escándalo se calmara. Más tarde esa noche, Caleb desactivó sus comentarios, y el revuelo empezó a disminuir un poco. Pero a la mañana siguiente, alguien volvió a echar leña al fuego y la historia estalló. Tras una cantidad masiva de denuncias de usuarios, la cuenta de Caleb fue suspendida. Vi las noticias y arqueé una ceja. La mamá de Liam me envió un montón de mensajes. Me agradeció, diciendo que desde que se supo la noticia, había recibido muchísimo apoyo y había conseguido decenas de miles de nuevos seguidores. Luego, me envió otros $15,000 como agradecimiento. No me negué. Venderle las fotos había sido una decisión beneficiosa para ambos. Esa noche, justo cuando terminaba de trabajar y me preparaba para dormir, recibí una llamada. Era Chloe. ¿Por qué me llamaba a estas horas? Dudé un segundo y luego contesté. La línea estaba en silencio, salvo por el sonido de una respiración suave e inestable. ¿Qué pasa? Si no vas a decir nada, cuelgo. Espera, Ethan. Chloe hablaba en voz baja y parecía un poco borracha. Habló despacio. Ethan, ¿me odias? Sí. Por no creerte entonces, su voz al otro lado de la línea se llenó de emoción. Lo siento mucho. Una repentina ráfaga de viento ahogó su voz. Durante el último mes, los sucesos de aquel invierno de hace 5 años habían empezado a desvanecerse. La intensidad de mi trabajo parecía haberme sacado finalmente de esa larga pesadilla. Enfermedad. Muerte. Engaño. Mentiras. Todos los recuerdos feos y dolorosos que nunca quise revivir finalmente estaban siendo purgados de mi vida. En su lugar, empecé a recordar la persona que solía ser. Ethan, lo arreglaré. Chloe dijo esto de repente, y entonces la línea se cortó. Estaba confundida. No tenía ni idea de qué quería decir con eso de arreglarlo. Hasta el día siguiente, cuando vi 2 documentos publicados en las redes sociales de Chloe. Una fue una prueba de paternidad para su hija y Caleb Miller. La otra fue una prueba de paternidad para su hija y Paul Miller. Los resultados demostraron que Paul Miller era el padre de la niña. Caleb no lo era. Fue como lanzar una bomba en línea. Se demostró que su declaración anterior era una completa mentira. Toda la especulación y el revuelo de los últimos días se convirtieron en una tormenta de indignación. Este giro inesperado, con un familiar exponiendo su propia identidad, impulsó a muchos otros influencers que habían tenido enfrentamientos con Caleb en el pasado a dar la cara. No es solo su vida familiar la que está hecha un desastre. Hay algo entre él y su secretaria en el trabajo. 2. La razón por la que lo llamé el año pasado fue porque me robó la invitación a un evento de la marca. El tipo siempre ha sido sospechoso. La sección de comentarios de Chloe también estaba llena de burlas e insultos. Estaba tomando mi café helado en mi escritorio, y al ver todo esto, mi pulgar dejó de desplazarse.
Chloe era una persona tradicional en el fondo. La familia y la reputación lo eran todo para ella. Nunca pensé que sería ella quien revelara los secretos más oscuros de su familia a todo el mundo. Supongo que las constantes revelaciones de las últimas semanas se habían vuelto insoportables. Había decidido arrasar con todo. Justo entonces, mirando el brillo azul de mi monitor, tuve una idea. Inicié sesión en una cuenta antigua de Burning Man y le envié una solicitud de amistad a Caleb. No la aceptó. A la hora de comer, cambié el mensaje a «sé cómo ayudarte». Aceptó al instante. Estaba claramente en pánico. En cuanto aceptó, sin siquiera preguntarme quién era, me envió un mensaje preguntándome cómo podía ayudar. Fui directo al grano. Reúne pruebas y denuncia a Paul Miller a la policía por obligarte a cometer un delito. Debes tener pruebas, ¿verdad? Dudó un momento y luego respondió. Y entonces podré decir que era demasiado joven para desafiar a mi padre, y que él sigue amenazándome hasta el día de hoy. Pero eso significaría admitir que el niño era de Paul. Me tapé la cabeza con las manos. Chloe ya había publicado la prueba de ADN. La evidencia era irrefutable, y él seguía buscando la manera de evadirla con mentiras. La prueba de ADN ya no está disponible. No hay vuelta atrás. Tu única opción es admitir que Paul te obligó a seguirle el juego. Entiéndelo. ¿Podré recuperar mi cuenta?, fue su siguiente pregunta. Claro. Le echas toda la culpa a Paul. Eres el hijo adoptivo. Te conviertes en la víctima. La narrativa cambiará. Ya había dicho todo lo que necesitaba. Eliminé a Caleb de inmediato y borré la cuenta temporal. No pasó mucho con la situación de Caleb en los días siguientes, pero el proyecto de Nueva York estaba llegando a su fin. Fue mi primer proyecto real y aprendí mucho de mis colegas y superiores. Unos 3 días después, la cuenta de Caleb fue reactivada. Lo primero que hizo fue publicar una copia de una denuncia policial que había presentado, junto con registros de chat que mostraban años de abuso y coerción por parte de Paul Miller. Algunas de las pruebas se remontaban a más de una década. Las publicaciones revelaron que, poco después de que Paul y Ellen Miller adoptaran a Caleb, Paul comenzó a manipularlo. En ese entonces, Chloe estaba interna en su escuela y rara vez estaba en casa, así que Paul hizo que Caleb causara problemas en la escuela para que Chloe se viera obligada a volver a vivir en casa. Para cuando Caleb publicó todo esto, Paul y Ellen Miller ya habían sido detenidos para ser investigados. Desafortunadamente para él, la opinión pública no cambió como le dije. Su propia hermana acababa de demostrar que su declaración anterior era una mentira. A nadie le gusta que le mientan, ni en línea ni fuera de ella. Así que esta vez, nadie le creyó. Simplemente lo tomaron como un drama más para disfrutar. Terminé mi último archivo del día y bajé. Ya había anochecido, pero vi a Victoria apoyada en su coche fuera del edificio de oficinas, absorta en sus pensamientos. Al acercarme, me miró con ojos cansados. La verdad es que, durante la fase inicial, ella era la que más trabajaba. Saqué del bolsillo una botella de leche que acababa de comprar en la tienda. ¿La quieres? Negó con la cabeza. No, gracias. ¿Listo? Te llevo a casa. De acuerdo. Victoria condujo en silencio. En un semáforo en rojo, me miró por el retrovisor. Eso era todo, ¿verdad? Asentí. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Victoria. Me apoyé en la ventana, con la mente acelerada. Había algo que aún no lograba entender. Victoria, no lo entiendo. ¿En todos estos años, Chloe nunca se dio cuenta de nada de esto? Y una persona como ella, seguramente se preguntó si realmente era la hija de Paul, ¿verdad? Cualquier persona normal se habría hecho una prueba de ADN solo para estar segura. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Victoria frunció el ceño ante mi pregunta. Guardó silencio un momento antes de hablar. Ethan, Chloe tenía una enfermedad grave. El tipo de cáncer que tenía una alta probabilidad de recurrencia. En esa situación, para una mujer que desea un hijo, no importa quién sea el padre. Lo único que importa es que el hijo sea suyo. Asentí, comprendiendo de repente. No lo había pensado.
Mientras hablaba, Victoria se frotó las sienes y luego volvió a arrancar el coche. Este proyecto está casi terminado. Buen trabajo, Ethan. Prepárate para el siguiente. Gracias, señora Vance. El día del cierre oficial del proyecto Nueva York, las cuentas de Caleb en redes sociales fueron suspendidas permanentemente debido al engaño público, el impacto social negativo y las denuncias masivas de los usuarios. Al mismo tiempo, se supo que Paul Miller había sido arrestado por abuso infantil. Y, en un giro impactante, Ellen Miller también fue interrogada en relación con un caso de trata de menores. Me enteré de la historia completa más tarde. Después de que los $25,000 llegaran a la cuenta de Chloe, los tres decidieron quedárselos. Los Miller no eran ricos y pensaron que si yo supiera que Chloe estaba viva, acabaría pidiendo que me devolvieran el dinero. Así que cuando Chloe despertó, le mintieron y le dijeron que la había abandonado. Luego la convencieron de fingir su muerte y enviarme el obituario. Así, nunca iría a buscarlos y podrían quedarse con el dinero. El día que supe la verdad, no sentí gran cosa. Los 5 años de engaño se sintieron como una herida de otra vida. Escuchar la verdadera razón ahora me parecía patético. Pensar que 5 años de mi vida fueron robados por una codicia tan miserable y patética. En Nochevieja, se conocieron los veredictos de Paul y Ellen Miller. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por sus respectivos delitos. En cuanto a Caleb, tras ser expulsado de todas las plataformas, el estrés prolongado le provocó un colapso mental. El día antes de ingresarlo en un hospital psiquiátrico, seguía publicando fotos antiguas de su coche en Instagram. En cuanto a Chloe, dejó su trabajo, se llevó a su hija y se fue de Seattle. Nadie sabía a dónde había ido. Chloe me envió un último mensaje antes de irse. Estaba en el mercado de Pike Place con unos colegas, comiendo una manzana confitada, cuando lo recibí. Abrí el mensaje. Decía, Ethan, espero que en la próxima vida te encuentre con un cuerpo sano, y que sigas sonriendo y me tomes de la mano, como lo hiciste hace 10 años. ¿Te quiero? Bloqueé mi teléfono y le di un mordisco a la manzana, mis sentimientos eran una mezcla compleja de todo lo sucedido. El invierno en Seattle es frío, pero lo único que quiero es vivir esta vida al máximo. En Nochevieja, para celebrar el éxito del proyecto Nueva York, Victoria reservó una planta entera de un hotel para una fiesta para toda la empresa. El estrés de pagar mi deuda solo me había causado problemas estomacales, así que ya casi no bebía. Pero esa noche, estaba genuinamente feliz. Me senté a la mesa y bebí una copa tras otra, hasta que no pude más. Me reí con mis compañeros, compartiendo anécdotas divertidas del proyecto y chismes de la oficina. Y mientras reía, sentí un escozor familiar en la nariz. Me quedé mirando las burbujas de mi champán, recordando lo de hace apenas 3 meses. Estaba apiñado en ese restaurante de ollas calientes, comiendo a toda velocidad, con apenas $1 en mi bolsillo. En aquel entonces, nunca habría creído que mi vida pudiera cambiar tanto, tan rápido. Mi antiguo yo, aplastado por la culpa de la muerte de Chloe y el peso de mi propio fracaso, ahora podía emprender un nuevo camino. Completamente borracho, salí a trompicones del salón del hotel. De repente, alguien me agarró por detrás. Giré la cabeza. Era Victoria. Gracias, señora Vance. Espere. Te pediré un Uber. No te preocupes. Puedo conseguir un taxi. Apenas había terminado de hablar cuando tropecé con la acera y casi me caigo de bruces. Victoria, que me sostenía, se tambaleó conmigo. Al recuperar el equilibrio, se le cayó una cartera del bolsillo del abrigo y su contenido se derramó sobre la acera. Entre las tarjetas de crédito, una vieja fotografía descolorida me llamó la atención. Me agaché y la recogí. Era la espalda de un niño con uniforme escolar. Me reconocí al instante por mi cabello naturalmente más claro. La miré, con la cabeza dando vueltas, y me reí. Victoria, sí que sabes guardar rencor. Tuvimos una pelea en la prepa. Me odias tanto que has guardado una foto mía todo este tiempo. La expresión de Victoria se complicó. Y entonces, al verme borracha, se echó a reír. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras reía. La historia de Victoria.
Tenía 16 años el año en que el divorcio de mis padres se puso muy feo. En un ataque de ira, mi madre hizo las maletas, se fue de Nueva York y nos mudó a su ciudad natal, Seattle, donde empecé la preparatoria. Cuando llegué allí, todo me aburría. Seattle estaba justo al lado del agua, y la humedad constante del aire era sofocante. Los demás estudiantes eran muy cerrados y solo hablaban de influencers y famosos aburridos. Y ninguno de ellos se acercaba siquiera a mis notas. Excepto por un chico, Ethan. Era un friki sin remedio, pero era el único que podía darme la talla. Pero Ethan siempre se metía en peleas. Si alguien se burlaba de sus zapatos desgastados o sus vaqueros desteñidos, lo fulminaba con la mirada con esos ojos grandes e intensos y respondía con un insulto. Daba igual si era en medio de la clase o durante un recreo. Justo entonces, interrumpía la clase de nuevo. Me pasé una mano por el pelo, frustrada, y le pregunté a la chica de al lado, ¿qué le pasa? Era una chica bajita y regordeta que miró a Ethan con desdén. ¿Ethan? Es un alborotador muy conocido en mi barrio. Sus padres lo abandonaron en tercer grado y se fugaron con sus nuevas parejas. Vive con su abuela. Probablemente la hayas visto. Es la conserje que limpia los baños de la escuela. La anciana que siempre pide botellas de plástico vacías. Al oír eso, me dio un vuelco el corazón. Lo encontré entre la multitud y vi que tenía los ojos rojos. Su cabello era castaño claro, casi rubio en algunos tramos, pero no parecía natural. Parecía que se debía a la desnutrición. En ese momento, sentí una extraña mezcla de lástima y curiosidad. Me preguntaba cómo podía estar muerto de hambre y aún así mantener mis calificaciones. Así que, después de ese día, empecé a dejarle a escondidas un par de sándwiches de desayuno y una botella de leche en su escritorio. Al fin y al cabo, la competencia debería ser justa. Mi madre me vio cogiendo la leche al salir. Eres intolerante a la lactosa. ¿A qué viene eso? Pensé un momento. Estoy alimentando a un perro callejero, dije. Uno muy feroz. Ese día, Ethan encontró los sándwiches en su escritorio y se quedó paralizado. Miró a su alrededor furtivamente y devoró uno de un bocado. Al ver sus mejillas hinchadas por la comida, no pude evitar sonreír para mis adentros durante los anuncios matutinos. En cuanto empezó a comer mejor, las notas de Ethan despegaron. Pronto, me costaba seguirle el ritmo. Participaba en todo tipo de concursos académicos y ganaba. Vi cómo su expresión de enojo y defensa se transformaba poco a poco en una de confianza. Y su cabello castaño claro se oscureció gradualmente hasta su negro natural. Me sorprendí pensando que todo era bastante bonito. Como ver a un gato callejero al que has estado alimentando finalmente crecer. El tiempo voló y pronto llegó el último año de secundaria. Por alguna razón, nuestro tutor empezó a darme todas las plazas para las competiciones académicas. Debió enterarse de la situación de mi familia o tal vez mi padre lo llamó y le dijo que me cuidara. Así que todas las oportunidades que deberían haber sido de Ethan me las dieron a mí. Lo odié. Solo empeoró el malentendido entre nosotros. Finalmente, nuestro conflicto llegó a un punto crítico una tarde. Pensé que era un desagradecido y me enojé porque no entendía que no quería que las cosas fueran así. Acababa de tener una gran pelea con mi padre, así que ya estaba de mal humor. No recuerdo cómo empezó, pero Ethan y yo terminamos en una pelea física. Él peleó con fuerza. Me golpeé la frente contra la esquina de un escritorio y se me nubló la vista. No paramos hasta que ambos vimos sangre goteando en el suelo. Mientras me cosían en la clínica, pensé con rabia que nunca más le daría de comer. Había dejado una fea cicatriz en mi rostro perfecto. Cuando mi padre se enteró, estaba decidido a expulsar a Ethan. Entró en pánico. Acabamos de pelearnos. No quería arruinarle la vida. Le rogué a mi padre durante horas hasta que finalmente cedió. Pero al final, Ethan perdió su plaza garantizada. Pero sabía que no lo detendría. Podría entrar por su cuenta, incluso sin él. Y efectivamente, cuando salieron las calificaciones finales, fue el mejor alumno. Yo también había planeado solicitar plaza en la Universidad de Washington, pero la idea se desvaneció en cuanto descubrí que salía con Chloe Miller. Chloe estaba en la otra clase de honores.
Mucha gente la llamaba la chica más guapa de la escuela. Al principio no sabía quién era, pero pronto descubrí que era la que siempre quedaba tercera en la clasificación, justo después de Ethan y de mí. Sentí una punzada de celos, pero sabía que Ethan y yo nunca habíamos hablado en serio. Lo único que le dije sin afán académico fue después de nuestra pelea, para salvar las apariencias. Ethan, dije, eres la persona más dura que he conocido. El único que se atreve a plantarme cara. Eres interesante. Me miró como si fuera idiota, se burló y volvió a llenar su botella de agua. Me di la vuelta y me alejé, avergonzada. Después de eso, con el asunto de la beca entre nosotros, dejamos de hablar de estudios. Me evitaba en los pasillos, y después de un tiempo, yo también empecé a evitarlo. Era evidente que no quería verme. Así que, para todos los demás, Ethan y yo éramos solo rivales acérrimos. Al final, solicité plaza en universidades de Nueva York. Después de eso, las cosas no fueron más fáciles. Mi padre se volvió cada vez más controlador, y al final, no pude soportarlo más y tuvimos una pelea brutal. Nueva York era un mundo de luces brillantes y fiestas interminables. Por mi apellido, estaba rodeado de gente que quería algo de mí, y por un tiempo, volví a caer en mis viejas costumbres. Pero cada vez que me emborrachaba en alguna fiesta, pensaba en Ethan. La imagen de él mordiéndose el labio, esforzándose por contener las lágrimas, jamás se me borraría de la mente. Seguí su vida en Facebook. Vi sus triunfos y sus dificultades. Pero entonces su abuela, su única familia, falleció repentinamente después de graduarse. Después de eso, quedó completamente solo. Abrí un mensaje que le enviaba muchas veces, queriendo preguntarle si necesitaba ayuda, pero siempre colgaba el teléfono, derrotado. Tenía novia. No me correspondía. Pasé los siguientes años viviendo una vida sin sentido, como todos los de mi círculo. Bebiendo, esquiando, emprendiendo negocios condenados al fracaso. La distracción constante me aturdía, y poco a poco comencé a olvidarme de Ethan. Hasta el año en que nos graduamos. Me contactó. Todavía lo recuerdo. Vi su mensaje en plena noche. No podía dormir y estaba sentado en mi sala. Él me pedía dinero para su novia, Chloe. $25.000 no era mucho dinero para mí, pero acababa de perder una gran parte de mi dinero en una startup fallida, así que no me sentía especialmente generoso. Le dije que podía prestárselo, pero que tenía que venir a Nueva York a buscarlo, simplemente porque quería verlo. Era un día frío en Nueva York. Para cuando apareció Ethan, con un abrigo fino azul marino, yo ya estaba un poco borracho. Miré su rostro pálido y exhausto, y una repentina rabia me invadió. ¿Por qué su vida seguía siendo un desastre? ¿Por qué eligió a Chloe? Ella no podía darle una vida mejor. En cambio, lo estaba hundiendo, obligándolo a pedirle dinero a su enemigo de 4 años. Los celos y la ira me invadieron, pero en cuanto se arrodilló, me recuperé al instante y me arrepentí. Saqué mi teléfono, llamé a mi hermano Ryan y le pedí prestados los $25.000 a Ethan. Con el corazón apesadumbrado, le pregunté si valía la pena. Por una chica, asintió sin dudarlo. En ese momento, supe que era hora de dejar atrás mis sentimientos por él. Pero poco después, vi en sus publicaciones de Facebook que Chloe había muerto. No sentí ninguna victoria. Simplemente no podía entender por qué la vida de Ethan tenía que ser tan dura. ¿Acaso no se había esforzado lo suficiente? Era la persona más trabajadora que conocí en la preparatoria, el que tenía las mejores calificaciones. ¿Y por qué? Esa noche, tarde, no pude dormir. Di vueltas en la cama antes de abrir por fin la página de Facebook de Ethan. No me arrepiento de nada. Era la nueva biografía que acababa de escribir. Al ver eso, me invadió un miedo terrible. Tras dudarlo un buen rato, le envié un mensaje exigiéndole que empezara a pagarme. Era la única excusa que se me ocurría. Sabía que, con su sentido de la responsabilidad, no haría nada drástico mientras aún tuviera una deuda pendiente. Ethan empezó a trabajar. El primer mes me pagó $75. Dijo que acababa de encontrar trabajo, así que no era mucho. Nunca tuve intención de obligarlo a devolverlo. Solo quería darle una razón para seguir adelante.
Y me di cuenta de que yo tampoco podía seguir a la deriva. Así que hice las paces con mi padre, empecé a trabajar para el grupo Vance y me dediqué por completo a mi carrera. Al fin y al cabo, ¿qué tenía aparte del apellido de mi familia? Y así lo hice durante 5 años. 5 años después, finalmente me pusieron a cargo de la nueva sucursal de Seattle, con los recursos suficientes para que fuera un éxito. Ese mismo año, Ethan saldó lo último de su deuda y regresó a Seattle. El día que finalizamos la compra de la oficina en Seattle, Ethan me contactó para pedirme el recibo de la transferencia de $25,000. Me dijo que Chloe no estaba muerta y que alguien más se había atribuido el dinero. Una repentina ira sin nombre me invadió. ¿Cómo pudo pasarle algo tan absurdo? Así que le pedí a mi asistente que investigara a la familia Miller. Le dije a Ethan que viniera a buscarme el recibo en persona, simplemente porque quería verlo. Pero esta vez, era evidente que Ethan seguía teniendo dificultades. Se paró frente a mí, incómodo, con una sudadera gris desgastada. Pero esta vez, no estaba indefenso para ayudarlo. Podía darle un trabajo en mi empresa. Podía ayudarlo a recuperarse. Era tan inteligente y tan motivado. Sabía que podría tener éxito. Pero Ethan se negó. Estaba enojada con él por darse por vencida. Pero me dolía el corazón por todo lo que había soportado. Por suerte, al final, aceptó mi oferta. Sabía que no lo había juzgado mal. Mi asistente me informó de sus hallazgos sobre la familia Miller. Solo pude darle un pequeño empujón a la información y luego entregársela a Ethan. Al fin y al cabo, era su vida. Si quería venganza o no, era su decisión. Pero Ethan no lo decepcionó. Al final, los Miller obtuvieron lo que merecían. Más tarde, tras completar con éxito el proyecto de Nueva York, las habilidades de Ethan en el trabajo se ganaron el respeto de todos. Le asigné los mejores proyectos y creció rápidamente, desarrollando una gran perspicacia comercial y labrándose un lugar en la empresa. El día que lo ascendieron a un puesto directivo, Ethan invitó a todo el equipo a cenar. Se sentó a mi lado, con gran confianza, riendo y bromeando con todos. Al terminar la cena, quedamos solos. Él sonrió y me preguntó, «Victoria, ¿te acuerdas de hace 3 años? El día que fui a pedirte el recibo». Lo pensé un momento y asentí. Recuerdo que ese día te vi sentada en ese restaurante, tan segura y poderosa. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Que te estabas enamorando de mí? Bromeé. Se sonrojó y rió, luego me miró con ojos serios. Victoria, gracias. Gracias por hacerme creer que podía cambiar mi vida y por ayudarme a lograrlo. Brindé por él con una sonrisa de orgullo y asentí. Pero en ese momento, recordé de repente el día que mi madre se fue de Nueva York. Era una noche lluviosa, y mi madre estaba sentada en el sofá. Me preguntó, «Victoria, ¿crees que tu padre me quiere?» Claro que pensé que sí. Era un hombre difícil, pero siempre fue amable con ella. Le daría lo que quisiera, costara $1000 o $1,000,000. Claro que te quiere, dije con voz segura. Mi madre negó con la cabeza con tristeza. Victoria, tienes que recordar esto, eso no es amor. Amar a alguien no se trata de encerrarlo en una jaula de oro. Entonces, ¿qué es, mamá? Se trata de ayudarlo a ver un mundo más grande. Y por eso sé que amo a Ethan. Haré todo lo posible para animarlo y ayudarlo a ver un mundo más grande.